Bueno, hola a todos, mi nombre es Manuel Riera, de vuelta, bienvenidos a Andoxa. Vamos a continuar con la tercera parte de este curso que analiza los rechazos in limine de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Y en este momento vamos a entrar en la parte de los resultados. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es el resumen, para que ustedes tengan una idea de qué vamos a encontrar en el paper o en el trabajo que hicimos a presentación escrita de este tema. Después de haber analizado la metodología de cómo se obtuvo todo lo que se escribe acá, ahora vamos a centrarnos puntualmente en qué cosas se obtuvieron. Es lo que nosotros llamamos los resultados. Lo que nosotros tenemos en pantalla es la lista, por un lado, pero por otro lado es la transcripción literal de cada uno de los diferentes motivos que menciona la Sala Constitucional cada vez que realiza el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad de manera in limine. Entonces, en este tipo de trabajos, nosotros vamos a entrar en una parte descriptiva, por un lado, estadística, por otro lado, con uno que otro matiz en el mundo de las opiniones respecto a cada uno de estos temas que se van mencionando. Lo primero que se tiene que recordar acá es, por un lado, acordarse que nosotros estamos enfrente a un trabajo que ha puesto todo su énfasis en 80 resoluciones de la Corte en los años 2019, 18, 17 y 16. ¿Ok? Eso supone que nosotros hacemos una extracción casi literal de los diferentes motivos que la Corte expresa en los considerandos de esas resoluciones. Y el orden de la presentación de esos motivos nosotros hicimos en función de la cantidad de veces que aparecen hasta el final total de lo último que va saliendo de manera esporádica. Esto es, por supuesto, entonces, trabajo de campo puesto por escrito con un criterio determinado de clasificación. El primero de los motivos que van a encontrar es que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, se autodenomina una instancia autónoma de carácter excepcional y siempre funciona con un carácter restringido o también, como se llama, restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Sala Constitucional define la acción de inconstitucionalidad como una acción que tiene finalidad esencial de custodiar la vigencia del orden constitucional. Este motivo aparece 43 veces, el 53.75% de los casos analizados en el marco de los años 2016 y 2019. Es citado 9 veces en el año 2016, 12 veces en el 2017, 11 veces en el 2018 y 11 veces en el 2019, lo que permite, por una parte, observar que el motivo, así como está presentado, no es que solamente frecuente, sino que además es constante en la jurisprudencia de la Sala. Con esta precisión, lo que la Sala quiere decir es que por autonomía la acción se plantea como una acción procesal per se, no es un recurso. Entonces, todas las acciones de inconstitucionalidad, al ser consideradas acciones autónomas que se bastan a sí mismas, están subordinadas a los requisitos propios de una demanda común y corriente en términos convencionales. Ahora, ¿por qué es excepcional? Porque la excepcionalidad que señala la Sala remarca lo extraordinario de la acción, en tanto en cuanto su procedencia se subordina siempre a que no queden vías ordinarias. Extraordinario no es ordinario. Todo lo que tiene que ordinarizarse primero debe hacerse para que cuando se acabe esto se entre al mundo extraordinario de una acción de inconstitucionalidad. Y al ser restrictivo o restringido su carácter, en caso de duda, se rechaza. Este motivo, y en el trabajo lo van a encontrar, repito, aparece en más de la mitad de los casos, en 43 fallos que están mencionados en una lista de cada uno de ellos a lo largo del trabajo escrito que se presenta. El segundo motivo, que es un segundo motivo muy frecuente también, es este.
la Sala Constitucional de la Corte rechaza in limine toda acción de inconstitucionalidad en la medida en que se considera que el trasfondo de la acción es una mera disconformidad. ¿Qué significa esto? Que los abogados no están conformes con lo que dijeron los jueces de segunda o de primera instancia contra quienes plantean la acción. En rigor, este motivo también aparece 42 veces, el 52,50% de los fallos analizados durante todos los años, 19, 18, 17 y 16, lo que permite a su vez determinar de vuelta que estamos frente a un caso frecuente, por un lado, constante, por otro lado, dentro del mundo de la jurisprudencia de la sala. En este tipo de casos, lo que la sala estila señalar es que la pretensión del accionante apunta a declarar la nulidad de los fallos que impugna, buscando con ello abrir más instancias cuando ello no procede. La mera disconformidad plantea, y ojo con esto, una lectura de fondo. Entonces, en el Código Procesal Civil, los rechazos in limine, y esto se va a analizar a lo largo de las conclusiones en la última parte de este trabajo, permiten establecer que la Sala Constitucional tiene la posibilidad de rechazar in limine las acciones en tanto y en cuando se incumplan requisitos de forma. In limine en latín significa en el comienzo, así como se habla de un comienzo es iliminar. Entonces, antes de comenzar, antes de que se inicie, antes de su comienzo, in limine, una acción no puede ni siquiera considerarse cuando ciertos requisitos de forma o presupuestos procesales no están cumplidos. Sin embargo, cuando la sala empieza a decir, mire, lo que realmente usted tiene en su pretensión es una mera disconformidad porque no le gusta lo que dijo su juez de segunda instancia o no le gusta lo que dijo su juez de primera instancia, su pretensión pretende anular opiniones anteriores. Si la Corte dice eso, tuvo cuanto menos una lectura fugaz, por lo menos a grandes rasgos, del contenido de la acción, o sea, de la pretensión, y por ende está rechazando in limine las acciones por razones de fondo, no por razones de forma. El tercero de los motivos, también repito por el orden de cantidad de veces que aparece, es que la Sala Constitucional rechaza in limine todas las acciones en la que debe haber necesariamente una lesión concreta e irreparable. Este es un tema muy importante porque primero aparece 32 veces a lo largo de los fallos estudiados, más del 40% de los casos, también de vuelta en todos los años que se analizaron, lo que supone de vuelta uno de los motivos frecuentes y constantes en la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué es lo que dice la Sala? Con esta petición, la Sala lo que está diciendo es que el agravio de la persona, el agravio del accionante que va por la vía de inconstitucionalidad, debe ser de imposible o debe ser insuficiente una reparación ulterior. En sentido contrario, si es posible o si es viable o si es suficiente una reparación ulterior, la acción no procede. Cuando la Corte encuentra en esto, lo que está diciendo es que todas las acciones de inconstitucionalidad están subordinadas a la inexistencia de vías ordinarias previas que tutelen el derecho que se está accionando. Esta imposibilidad, repito, deja o refuerza la idea de la extraordinariedad de las acciones, en tanto en cuanto no existen vías ordinarias que autoricen la reparación de los derechos tutelados. La Sala lo que señala es que debe hacerse una justificación concreta. Esa justificación concreta, esa lesión concreta a la que menciona, supone un trabajo de señalar el daño ocasionado por la infracción que se supone en una norma constitucional. Esto supone que nosotros hagamos, y menciona la Corte en muchos de sus fallos, por qué la acción que yo estoy planteando viola la Constitución, algunos de sus articulados, el derecho a la defensa en general o inclusive el debido proceso.
El refuerzo de este motivo va de la mano con la idea de concreción, pero entendida de esta manera. No supone que yo diga de manera concreta que el artículo número 15, por decir un ejemplo, de la Constitución es concretamente el violado. No se quiere decir eso. Lo que la sala está diciendo es que si, por ejemplo, el artículo número X, que protege la intimidad de la persona, es la norma constitucional que se ha violado, yo a su vez debo hacer el trabajo de explicar, en mi caso en particular, mi intimidad, que es esta, es violada en este caso concreto. El trabajo que tiene que hacer el abogado entonces es el trabajo de inferencia. Lo que tiene que hacerse es un desarrollo de la norma determinada en el caso concreto que se acciona y tiene que explicarse cómo la norma me afecta a mí en ese caso particular. La lesión concreta supone entonces un trabajo de identificación del caso, identificación del hecho, enmarcación del hecho o del caso en la norma constitucional que se considera violada. Ojo con este asunto, porque estamos de vuelta entrando en el marco de las pretensiones procesales, que no son las acciones, sino lo que se pide. Y lo que se pide en cada una de las acciones debe necesariamente concretarse en un hecho, en un trabajo inferencial que tiene que hacer el abogado explicando o por qué su intimidad, o por qué su defensa, o por qué su proceso, o por qué esto, o por qué lo otro, puntualmente a él se le viola. Mucho cuidado con este tema, ¿verdad? El criterio considera, en definitiva, que el accionante, si no hace esto, repito, está manteniendo una mera discrepancia o una mera disconformidad, como se señalaba en los casos anteriores, con los diferentes fallos contra los cuales está impugnando. La sala expresa, la sala constitucional, hace mención específica en muchos lugares que la justificación de la lesión debe ser clara, debe ser desarrollada, esto es, cita textual, de manera que se permita identificar concretamente la existencia de una vulneración de la norma. Esto va de la mano en el artículo 12 de la Ley 609 del año 95, que es la que organiza la Corte Suprema de Justicia. Acá hay un trabajo muy importante que tienen que hacer los abogados, repito, de identificación del tema. Pero indirectamente la Corte está leyendo el tema. Indirectamente la Corte está haciendo un análisis de la pretensión de la persona. E indirectamente la Corte está diciendo su pretensión no consiguió señalar concretamente cómo le lesionaron y no se menciona de manera suficiente cómo la lesión concreta a la que usted alude va de la mano con una norma constitucional determinada o con el debido proceso o con el derecho a la defensa. Hay también razones de fondo de manera más o menos palpable en este motivo cuando la Corte se expresa de esa manera. Otro de los motivos que la Corte utiliza es la carencia de una fundamentación clara y precisa. Fíjense que no tiene mucha, digamos, diferencia con lo que señalábamos recién, pero son extracciones literales de los diferentes fallos y considerandos que estuvimos analizando. La sala lo que dice es: rechazamos in limine cada acción de constitucionalidad en la medida en que no tienen fundamentación clara y precisa. 28 veces lo ha dicho, 35% de los casos analizados en los 4 años de los ejercicios analizados, es por ende un motivo frecuente y es por ende un motivo constante en la sala constitucional de la Corte. La sala refuerza el motivo de la mera disconformidad. La sala señala la ausencia de la lesión concreta e irreparable que hablábamos recién, y para la sala las acciones así planteadas tienen que rechazarse. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En una observación prima facie de todos los fallos que se impugnan, ¿verdad?, los ministros dicen: no observamos la pretendida arbitrariedad. Y también suelen decir: no se permite ver o no se permite observar argumentos antojadizos o ilógicos de los jueces de segunda instancia o de los jueces de primera instancia
contra cuyos fallos las acciones de inconstitucionalidad se plantean. La sala menciona que la cita genérica digamos, de artículos en la Constitución, o la cita genérica de la violación del derecho a la defensa, la violación del debido proceso, artículo A, B, C, D, inciso A, B, C, D, numeral 1, 2, 3, no es suficiente. Lo que el abogado debe hacer es, cuando realiza su acción de inconstitucionalidad, debe decir, bueno, mire, esta norma está siendo violada por este fallo, en este caso concreto, de esta manera, en este hecho, y me afecta a mí concretamente por estas razones. De vuelta, tiene que haber un trabajo de inferencia lógica, de enmarcar el caso en la norma constitucional, de proteger la norma constitucional con el hecho que se supone que ha sido vulnerado, y hacer todo un trabajo de razonamiento de parte de los abogados explicando por qué la conculcación le afecta. Pero la ley establece esto en el marco de la orgánica de la Corte, pero la sala dice de vuelta, no se observan fallos antojadizos, no se observan fallos ilógicos, no se observa la pretendida arbitrariedad. Si la sala dice que no observó eso prima facie, de buenas a primeras, quiere decir que las constituciones, las razones que está dando en sentido contrario suponen determinar que el fallo de segunda instancia o el fallo de primera instancia contra el que se acciona es lógico, no es arbitrario y, por supuesto, no es antojadizo. Eso supone a su vez que la sala te está diciendo, leí los fallos, no son arbitrarios, no son antojaditos y responden a la lógica. Si la sala hizo eso, de vuelta, de una u otra manera, tramitó tu acción, pues te está diciendo por razones de fondo, no se puede tramitar, a pesar de que leímos ya de manera prima facie que el contenido de los fallos contra los cuales usted acciona no tienen vicios de arbitrariedad, no tienen vicios de logicidad, no tienen vicios de antojicidad o antojadismo o lo que fuera. Este es uno de los primeros motivos en los cuales la Corte subraya doctrina extranjera para darle razón a su argumento. Guastavino y Sagüez son los principales constitucionalistas que están citados en este tema. Ellos mencionan que la exigencia supone realizar la inferencia, por un lado supone realizar una demostración, por otro lado, y supone, en tercer caso, presentar lo que se llama una articulación de las defensas o de las razones de quien acciona. Cada vez que la Corte realiza, repito, este tipo de observaciones, está realizando observaciones de fondo, cuando los rechazos indímenes en el Código Procesal Civil son única y exclusivamente autorizados por razones de forma. No deja de ser interesante, sin embargo, que el motivo jurisprudencial empieza a extenderse y a trascender lo que dice el Código, agregando más motivos que los que el Código establece. Por ende, los abogados tienen que hacer esta articulación, esta demostración, esta inferencia de cómo el caso concreto vulnera normas constitucionales. El quinto tema, o el quinto motivo, la Corte dice, nosotros no somos una tercera instancia. Es frecuente ver a la sala rechazar por este tipo de motivos. 24 veces hemos encontrado los 80 fallos, el 30%, un tercio de las veces a lo largo de todos los años. También es frecuente, ya con menor intensidad, pero se observa en la jurisprudencia. Y la sala lo que está en este caso es reforzando la idea de la mera disconformidad y agregando que la Corte no es una instancia para el estudio de cuestiones suficientemente debatidas en otras instancias. El régimen de procesos en primera y en segunda instancia, en tribunales de apelación que revisan lo que dijeron jueces de primera instancia, o tribunales de primera instancia resolviendo o revisando lo que dijeron jueces letrados o de paz,
es suficiente para tener ampliamente discutida una cuestión determinada. Se ve en la Corte, o la Corte ve, que muchas personas están yendo a la Sala Constitucional pretendiendo que se analice una tercera vez lo que ya dijeron jueces de segunda y de primera. Lo que la Sala está diciendo en este tema es, esta no es la vía para corregir errores. Esta no es la vía para rehacer los hechos. La Sala está diciendo, acá están ustedes ante una vía que evita arbitrariedades y que evita la conculcación de los preceptos constitucionales, porque no se pueden revisar puntos que ya fueron objeto de suficiente debate en primera y en segunda instancia, o en términos genéricos en instancias inferiores. La Sala lo que busca con esto es que se plantea de alguna u otra manera una limitación a la pretensión de los accionantes que buscan tener un criterio distinto al que obtuvieron con jueces inferiores. Y por eso la Sala señala que la acción es únicamente viable cuando se violan principios, derechos y garantías establecidos en la ley fundamental. A diferencia de los otros motivos, en este motivo puntual no se establece doctrina que sustente el argumento, pero se organiza la idea a través de un fallo del doctor Óscar Pacielo Candia, donde él menciona en el año 96, en el acuerdo y sentencia 147 del 8 de mayo del 96, que toda discrepancia subjetiva no autoriza la promoción de estas acciones. Este fallo va a aparecer más a menudo, lo vamos a citar en su momento, pero la Corte está diciendo, señores, nosotros no somos tercera instancia, nosotros no podemos revisar, nosotros no podemos hacer de vuelta lo que ya está hecho. Aunque usted tenga una discrepancia subjetiva, como lo decía el doctor Pacielo Candia, usted para esto no puede venir. Eso tiene que discutirse en vías ordinarias, tiene que discutirse en primera y en segunda instancia, en juzgados inferiores, no puede ir más de ahí. Este motivo también está presente a lo largo de los fallos durante todos los años, hay que tenerlo muy presente, por supuesto. El sexto motivo que también aparece en el trabajo, lo van a encontrar, es que no puede haber una valoración o una interpretación de lo que ya hizo el ACUO, de lo que hicieron los jueces inferiores. Va un poco de la mano con lo que mencionábamos recién. Estamos hablando de 22 veces en más del 27,50, casi 28% de los fallos analizados, también a lo largo de los años. Y la Sala refuerza lo que veníamos diciendo recién. No hay tercera instancia. No hay tercera instancia. Se lee en estos fallos que la Sala no se limita a señalar que no procede la revisión nomás, sino que agrega, los fallos impugnados muestran, atiendan esta frase, muestran que la tarea de los magistrados inferiores se encuadran dentro de los parámetros razonables que impiden calificarlos como arbitrarios. La Sala, al fundar estos rechazos, está diciendo también que el magistrado decidió conforme a derecho, decidió según su saber y entender, y también se menciona que de la presentación en su aspecto formal no surge, por lo menos inicialmente, violación de preceptos o garantías constitucionales que ameriten el trámite de la acción. Si esto parece poco, encontramos algunos fallos donde la Sala agrega un poquitito más. El fallo del juzgado inferior está fundado en la sana crítica y está motivado conforme la Sala crítica. Entonces, ellos ven una, y cito esto, interpretación razonable de las leyes y de las disposiciones aplicables. Si la Sala le está diciendo al justiciable, bueno, mire, usted no puede accionar por inconstitucionalidad en este tipo de cosas porque nos está pidiendo una reinterpretación de lo que hizo el ACUO, está diciendo de vuelta, no somos tercera instancia. Pero en este tipo de motivos, la Sala está diciendo,
no solamente que no hay visos de arbitrariedad, no hay problemas en la lógica o no hay problemas en los argumentos antojadizos o no que haya hecho un juez, sino que ahora agrega de forma positiva, afirmando que los jueces motivaron, fundaron sus fallos en la sana crítica, trabajaron de manera correcta en la interpretación de las leyes y de las disposiciones vigentes y lo hicieron conforme a su leal saber y entender. Este es uno de los motivos más profundos donde la sala constitucional se excede. Cuando la sala dice esto, entra al fondo. No ya prima facie, ya leyó lo que dijo el juez, ya leyó lo que dijo el tribunal de sentencia, o el tribunal de segunda instancia y dijo, lo hicieron bien, interpretaron bien, con sana crítica, con todo el contenido válido dentro del marco de la lógica, excluyendo arbitrariedades, conforme su leal saber y entender. Este es otro ejemplo de cómo la Corte, a través de la Sala Constitucional, rechaza acciones por razones de fondo y no por razones de forma meramente, ¿verdad? Es un caso frecuente que también se ve a lo largo de los años, muy interesante. Para estudiar aparece de vuelta la opinión de Néstor Sagüez y se suma la opinión de Genaro Carrió, otro de los constitucionalistas que he citado en este tipo de razones, ¿verdad? Uno de los motivos principales también por los cuales la sala rechaza las acciones es cuando no hay arbitrariedad. 21 veces, casi el 27% de los fallos encontrados a lo largo de todos los años también se mantiene como una cuestión frecuente. La sala dice, los fallos impugnados se encuadran dentro de los parámetros razonables que impiden calificarlos de arbitrarios. Los jueces decidieron conforme derecho. Los jueces decidieron conforme su saber y entender. Los jueces decidieron sin violar preceptos y garantías constitucionales. Los jueces no utilizan argumentos antojadizos o ilógicos. Los fallos están motivados y fundados con la sana crítica. Se ve la interpretación razonable de las leyes, se ve la interpretación razonable de las disposiciones aplicables. No hay arbitrariedad, pues todos han tenido, y esto es cita textual, su génesis en las facultades plenas otorgadas a los jueces de primera instancia y los tribunales de apelación para conocer resoluciones conforme los procedimientos que los regulan. Una vez más, se trae a colación el fallo del doctor Oscar Paciello, aquel que hablaba de las discrepancias subjetivas, pero de vuelta la sala está diciendo, no hay arbitrariedad, hay todo lo contrario. Y se menciona lo que les decía recién de manera afirmativa, que jueces de primera y de segunda instancia están cumpliendo cabalmente normas de interpretación, de sana crítica, de disposiciones legales vigentes dentro del marco de sus facultades regladas en los procedimientos establecidos. Acá hay fondo, pero fondo muy palpable en las razones que expresa la Corte cuando rechaza de vuelta las acciones que le son planteadas. Este es un tema muy interesante para analizar. Vamos a ir mejor al fondo cuando establezcamos las razones del doctor Paciello Candia. Un motivo que también aparece es que no se agotan las instancias ordinarias anteriores. Esto va de la mano con lo que mencionábamos anterior, que el motivo número 3, cuando la lesión constitucional, recuerden, tiene que ser necesariamente irreparable, entonces el agravio tiene que ser de imposible o insuficiente reparación ulterior. Recuerden esto. Este sí, por primera vez, es un motivo que se funda en el artículo 561 del Código Procesal Civil, que dispone específicamente la interposición previa de los recursos de carácter ordinario. Es la primera vez que se hace una mención específica en términos procesales de por qué no se agotan las instancias ordinarias. La sala te está diciendo, somos una vía extraordinaria, no somos una tercera instancia, el carácter es restrictivo, el carácter es restringido, es de manera excepcional,
tiene que haber lesiones concretas, tienen que ser irreparables, no pueden haber daños que puedan ser corregidos por otras instancias. Entonces vaya y agote usted sus vías, no venga antes de que eso ocurra. La sala recuerda, por ejemplo, este asunto cuando tramita los amparos, ¿verdad? Mucha gente actuó en inconstitucionalidad en casos de amparos y la sala recuerda el artículo 134 del quinto párrafo de la Constitución, donde se menciona que las sentencias recaídas en los amparos no causan estado. Entonces, si no causan estado, pueden revisarse por vías ordinarias, no ante la Corte por la vía de la inconstitucionalidad. Ejemplos como estos también se encuentran, por ejemplo, en todo lo que supone la admisibilidad en las causas penales cuando se impugna la resolución que declara admisible el recurso contra el auto de apertura a juicio oral y público. La sala está diciendo la inadmisibilidad del recurso no se discute con nosotros, se discute con el tribunal de sentencia. La sala está diciendo nosotros podemos resolver las cuestiones de este tipo por las vías ordinarias en el procedimiento penal respectivo o por las vías ordinarias en el proceso civil de fondo respectivo. Algo similar ocurre con la liquidación de los gastos del juicio ejecutivo. Más de un accionante planteó la inconstitucionalidad de problemas de la liquidación de gastos cuando eso puede discutirse por las vías ordinarias, no por las vías ejecutivas. Algo similar ocurre con los juicios posesorios, algo similar ocurre con las medidas cautelares, algo similar ocurre con los desalojos. En este tipo de procesos, la gente fue en acción y la Corte dijo, no señor, usted tiene las vías ordinarias para revisar estos asuntos, hágalo ahora. Se cita por segunda vez un fallo relevante de Óscar Paciello Candia, este año, en este caso es del año 97, el acuerdo y sentencia del 79, diciendo, este es uno de esos casos que admite juicios ordinarios o petitorios posteriores. La sala lo que está diciendo es, agote las vías posteriores o revisiones ordinarias previas, después en su caso venga diciéndome cómo se conculcaban sus derechos, pero no antes. Muy bien, uno de los motivos ya no es tan frecuente, es que el decisorio atacado en los casos que se plantean ante la Corte tiene que tener carácter definitivo. Aparece 10 veces, estamos hablando del 12,50% de los casos, también en los años analizados. Es un tema ya no tan frecuente, pero sí constante. En definitiva, lo que se está reforzando son los motivos anteriores. La lesión constitucional debe ser irreparable, recuerden eso, y tiene que ajustarse todo tipo de instancias ordinarias. Pues este es un último de los mecanismos válidos para establecer por qué una cuestión es o no inconstitucional. Tiene que haber un carácter definitivo en los fallos. No puede venirse si ese tipo de situaciones no se da. La sala también dice en otro de sus motivos que la acción debe autoabastecerse y debe fundamentarse. De la misma manera que el caso anterior aparecen 10 veces en las 80 durante todos los años. Recuerden que esto va de la mano con la autonomía de la acción. En uno de los primeros motivos, de los que de la manera más recurrente aparece, la sala dice, esta es una acción autónoma, se debe bastar a sí misma, tiene todos los requisitos que tiene una demanda convencional. Entonces, hay veces que las acciones, por algún motivo, eso no lo pueden lograr. Si la acción no se basta a sí mismo porque faltan cosas, sí, ahora sí la sala está entrando en razones procesales y está diciendo, debo rechazar in limine porque lo que usted me muestra no basta para explicar lo que usted quiere. Este es un caso puntual de requisitos legales de carácter procesal, sí establecidos, y por ejemplo, hay mucha cuestión que tiene que ver con las instrumentales. Si usted va a accionar contra una resolución determinada, tráigame la resolución, o en todo caso dígame dónde está. Si usted dice que es abogado de fulano, tráigame el poder que dice que es usted su representante, o en todo caso dígame dónde está.
Si usted va a decir que esta es una norma particular que está subordinada a un plazo de prescripción de 9 días, tráigame la notificación que establece que esto quedó firme y ejecutoriado y que usted además acciona dentro de los 9 días. Si no lo hace, esto tampoco se basta a sí mismo. Normalmente son problemas de instrumentales, ¿verdad? La sala lo que está diciendo es tráigame todos los papeles que debe traer, todas las normas, todas las copias, todas las constancias que necesitan traerse para que podamos analizar si corresponde o no la acción. Si usted no lo hace, se rechaza in limine. Creo que esta sí es una razón procesal que va de la mano con las razones que motivan los rechazos. La Corte llegó a decir que deben acompañarse las copias de los fallos atacados. Y en un caso, ojo con esto, que la copia tiene que ser autenticada. Acá yo creo que hay un exceso en dos puntos de vista con mayor o menor graduación. No es necesario que los fallos se traigan. Es necesario, se puede citar perfectamente, el Código Procesal autoriza eso, el lugar donde los fallos están. Es decir, mencionar los expedientes. La Corte podría perfectamente suplir eso cuando el accionante le dice yo estoy impugnando el acuerdo y sentencia número tal en el proceso tal, el juzgado tal, que se traiga a la vista, por favor. Eso supliría. Además, supliría el problema de la autenticidad porque el expediente es un instrumento público. La sentencia es un acto jurídico de carácter judicial dictado por un juez que es funcionario público, por ende también es instrumento público. No debería haber problemas con eso, ¿verdad? Ahora, si eso no se menciona, es natural que la sentencia venga con copia. Creo que es un exceso pedir que esté autenticada. Siempre están las medidas de mejor proveer para traer las copias. Entonces, acá hay una cuota de discreción a la que la sala acude de tanto en tanto. La recomendación es traer entonces las copias y si da el tiempo, hacerlo de manera autenticada o citar los expedientes. Creo que es la manera más correcta de corregir estos errores por razones de instrumentales, ¿verdad? Y esto para ir resumiendo, que no se haga muy extenso, hay una cita genérica de normas. La sala dice, si usted se limita a decir el artículo 3, 7, 12, 15, 20, no basta, señor. Esto supone hacer lo que veníamos diciendo antes, inferencias, demostraciones, aplicaciones de por qué hay conculcación de derechos. La cita genérica nomás es insuficiente. Esto tiene que generar lo que la Corte señala una conexión entre norma violada y circunstancias fácticas. Esta es una expresión que utilizan ellos. Tiene que haber algo más que lo que la sala señala como el abogado se limita a exponer hechos y actuaciones procesales ya analizados. Repito, se necesita hacer un trabajo de inferencia, de demostración, de enmarcación de hechos y cuestiones fácticas en normas constitucionales. Entonces la sala está rechazando cuando hay una cita genérica nomás, pero está reforzando motivos explicados con anterioridad. No es un tema, digamos, muy frecuente, lo hemos encontrado 8 veces, el 10% de los casos analizados, pero es una manera distinta de decir lo que ya se dijo en otros tipos de motivos. La sala dice que tiene que haber siempre cosa juzgada material. Entonces, si no hay cosa juzgada material, no se puede hablar de un daño irreparable, no se puede hablar de un decisorio que no tenga carácter definitivo. No se puede hablar de que se haya agotado de instancias ordinarias. La sala está diciendo en este caso, usted tiene que hacer lo mismo que veníamos diciendo anteriormente, o sea, agotar las instancias, mencionar la irreparabilidad, no tienen que haber lesiones ulteriores que puedan suplirse, corregirse o arreglarse por otras vías. Aquí, de otra manera, está llegándose a la idea de una cosa juzgada material sobre este tipo de cosas. No hay una frecuencia como en los casos anteriores, repito, pero es una manera distinta de decir lo mismo. Entonces, esto se encuentra con un motivo similar donde las medidas cautelares, por ejemplo, se solucionan por las vías procesales. Esto también aparece como otro de los motivos
en las diversas razones que da la Corte cuando rechaza las acciones. Con la presencia del doctor Eugenio Jiménez Rolón aparece el motivo de la prescripción. Este es un motivo que aparece solamente 5 veces, siempre firma él, siempre la disidencia es suya y no apareció nunca hasta el año 2019. El doctor Jiménez Rolón lo que está diciendo es, tráigame la cédula de notificación. Si usted no me trae la cédula de notificación, no hay manera que la Corte pueda computar el plazo de prescripción de 9 días para saber si la norma particular que está siendo recurrida es o no accionable. Entonces, esta es una disidencia que se da, pese a que la disidencia no ha cambiado los otros motivos que nosotros encontramos en los jueces. Sin embargo, empieza a aparecer con la presencia del doctor Jiménez Rolón en los diferentes motivos que empezó a dar la Corte a partir del año 2019. La recomendación entonces está en traer los poderes, traer los fallos, mencionar los expedientes y traer entre las instrumentales la cédula de notificación, como también se mencionaba en otro de los casos. La Corte, en un caso, un tema muy esporádico, se ha declarado incompetente más de una vez. Ha dicho que la competencia de ciertas discusiones corresponden a tribunales de sentencia o a tribunales ordinarios. De manera soslayada está diciendo nosotros no podemos atender estas cosas, pero a su vez afirman debe atender este tribunal o debe atender este juez en particular. Entonces hay razones de competencia que por razones de no ser terceras instancias, no ser vías ordinarias, no ser procesos que reconocen revisiones posteriores, permiten que la sala diga cuál es, en definitiva, la cuestión que debe analizarse ante un tribunal determinado. Nos llamó la atención, este es un caso muy puntual, lo encontramos una sola vez, donde la sala rechazó una acción de inconstitucionalidad invocando el artículo 403 del Código Procesal Civil, diciendo que el accionante está recurriendo resoluciones de la Sala Civil de la Corte. Entonces, la Sala Civil de la Corte es Corte Suprema en esencia. Y la sala lo que está diciendo es, usted no puede venir ante mí a decirme a mí que lo que yo le dije en otra de mis salas es ahora inconstitucional. La Corte se presenta ahora como un órgano, como un todo, que si bien operativamente divide sus funciones en salas, no deja de ser la misma Corte. Entonces, si una sala civil o una sala penal o una sala contenciosa da razones que a criterio de un accionante son inconstitucionales, eso tampoco autoriza la revisión de las diferentes resoluciones por esta vía. La sala en este momento se presenta, digamos, como un total ante los diferentes accionantes. Hemos encontrado muy puntualmente razones de personería, abogados que se han olvidado la agregación de los poderes, esto va de la mano con la autonomía de la acción, y hemos encontrado muy puntualmente uno y otro motivo determinado en lo que nosotros terminamos reuniendo en misceláneas. La sala ha encontrado en casos puntuales improcedencias de las acciones, encontramos por ejemplo el rechazo in limine de una recusación con causa de ministros, encontramos rechazos in limines en citas que son mencionadas por razones de incidentes, encontramos rechazos in limines en cuestiones de integración que están más explicadas, y encontramos también una cuestión electoral, es la única que encontramos en el universo de lo que investigamos, cuando el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, del PLRA, accionó en un caso puntual, pero no fue el tribunal el accionante, sino fueron sus miembros. O sea, los diferentes jueces, personas físicas que compusieron el tribunal, terminaron accionando ante la Corte por razones electorales que también fueron rechazadas in limine, ¿verdad?
Muy bien, en esta parte, para que no se haga muy extenso el video, nosotros terminamos agregando, repito, 18 de las diferentes razones que tienen que ver con los resultados de la investigación en más de 80 fallos que dio la sala a lo largo de 4 años. Y si esto se quiere aglutinar de mejor manera, los resultados nos permiten a nosotros inferir por primera vez que los motivos en rigor son 4. Cada vez que se explican algunas de las razones de la izquierda, por ejemplo, que la sala se menciona o se presenta como una instancia autónoma, como una versión excepcional con carácter restringido, sin ser tercera instancia, porque la acción debe autoabastecerse y siempre fundamentarse, agregando instrumentales, considerando la prescripción por razones de incompetencia o falta de porcenoría, se está reforzando en definitiva la razón principal, que es, señores, ustedes están planteando aquí una demanda, no un recurso. Esto empieza de nuevo, no se revisa nada anterior. Hágalo de esta manera para que esto, por su autonomía, a su vez con su restricción y su excepcionalidad, tenga que tener todos los requisitos propios de una demanda. Cuando la Corte dice a su vez, aquí se aprecia mera disconformidad, aquí se aprecia que no hay lesiones concretas, aquí se aprecia que no hay lesiones irreparables, que la fundamentación no es clara, que no es precisa, que la cita es meramente genérica, que no se ve la arbitrariedad, etcétera, etcétera, la Corte te está diciendo, tráigame una lesión constitucional concreta. Dígame cómo esto le afectó a usted en su vida real, en su caso particular, cómo se tradujo esa conculcación que usted señala en su vida particular. Hágame la inferencia, hágame la demostración, haga el trabajo de encuadramiento de la situación fáctica en la norma. También, cada vez que la sala dice no puede haber valoración, interpretación o fallos impugnados, revisiones, siempre tiene que haber cosas juzgadas materiales. Acuérdense que no somos tercera instancia, acuérdense que tiene que agotarse, el decisorio tiene que ser definitivo, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta la sala está diciendo, esta es una vía extraordinaria. Si lo ordinario está abierto, usted no puede venir. Si lo ordinario está abierto, usted acá no nos puede instar. Solamente cuando todo lo demás, según los códigos procesales, en cada una de las competencias, permite las revisiones según sus propios procedimientos, y eso se agote, ahí recién usted puede venir, ¿verdad? Y después, por supuesto, las razones aisladas o misceláneas en algunos tipos de casos que nosotros vimos, como intereses jurídicos, recusaciones, incidentes y el problema de las jerarquías que estuvimos analizando con un fallo puntual que encontramos en el Tribunal Electoral. Bueno, esta es la tercera parte de la exposición de los resultados. A continuación de esta, después nos vamos a centrar en qué es lo que la Corte se cita con la jurisprudencia que nosotros llamamos interna y qué es lo que la Corte lee, para finalmente establecer las conclusiones de lo que hemos encontrado en este trabajo puntual. Espero que esta parte de los resultados, que por supuesto la van a leer con mayor extensión en el contenido escrito que va en este curso, sirva para entender mejor cómo la Corte está rechazando las acciones, cuáles son los motivos, qué debemos hacer para que esos rechazos no se den, qué debemos corregir para que esas demandas sean atendidas, o en su caso, en qué casos, en qué procesos, en qué instancias conviene que no las accionemos, sabiendo de antemano que ya serán rechazadas por los motivos presentados. Bueno, espero que les haya gustado. Seguimos en breve con la última parte de este proceso de investigación, razones por las cuales la Corte rechaza y elimine las acciones de inconstitucionalidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado.